Informes del FUG. Para hacer los informes del FUG debemos cumplir con el siguiente proceso. Primero se realiza un reproceso. Después se debe generar ejecuciones y estas deben ser revisadas, que haya un presupuesto inicial, unas adiciones de ingresos y gastos, unas reducciones de ingresos y gastos, igualdad en créditos y contracréditos de gastos, y todo debe basarse en fuentes de financiación. Existen 4 pasos para generar, desde la parametrización del FUG hasta la generación de los planos del FUG. Primero, la actualización de protocolos. ¿Cuál es la actualización de protocolos? Se debe actualizar el plan de cuenta del FUG, las fuentes de financiación de funcionamiento, las fuentes de inversión, el plan de cuentas del Sistema General de Regalías, las fuentes del Sistema General de Regalías y los sectores del Sistema General de Regalías. Una vez que actualicemos ese protocolo del FUG, pasamos al siguiente punto, que es a correr las auditorías, pasar auditorías. Le corremos auditorías no auxiliares, le corremos asientos descuadrados y le corremos cuentas de presupuesto descuadradas. Una vez pasamos las auditorías, si llegamos a encontrar algún problema, por favor comunicarnos con el área de soporte para que nos brinden una mejor solución. Entramos al tercer plazo, que es la parametrización. ¿Qué vamos a parametrizar? Parametrizamos el FUG de ingresos, el FUG de funcionamiento. En la parte de arriba aparece el nombre del informe y en la parte de abajo lo que debemos parametrizar o la columna que debemos parametrizar. En el caso de FUG de ingresos es código FUG, dependencia y fuente FUG. En el caso de funcionamiento es código FUG, dependencia y fuente FUG. Y así sucesivamente tenemos todos. Tenemos FUG de deuda, tenemos FUG de inversión, tenemos fuente de cuentas por pagar, tenemos FUG de reservas, que se parametriza la columna que dice FUG de reservas 05, dependencia y fuente FUG. Tenemos FUG ejecución del Fondo Local de Salud, que se parametriza código FUG ejecución salud, dependencia y fuente FUG. Tenemos el FUG de Sistema General de Regalías, que se parametriza FUG CGR, la cuenta CGR y el sector CGR. Esas son las columnas que se parametrizan. Las que están en color azul, como lo vemos acá, es lo que se parametriza por el módulo de básicos, configuración general, y lo que está en color rosa es lo que se parametriza por la parte de afuera del módulo del FUG. Ya lo vamos a ver en un ejemplo más claro. Y por último hacemos la generación de los planos. ¿Qué es la generación de los planos? Ya poder sacar los planos. ¿Qué plano genera el sistema? Genera el FUG de ingresos, el FUG de funcionamiento, el FUG de deuda, el FUG de inversión, el de cuentas por pagar, el de reservas, el de ejecución de Fondo Local de Salud, de tesorería, de excedentes de liquidez, de registro presupuestal y el FUG del CGR. Aquí lo podemos notar en un resumen del cuadro, todo el proceso de lo que vamos a hacer. A continuación vamos a ver un ejemplo claro de todo lo que tenemos que hacer. Primero, realizar un reproceso. Para poder sacar el FUG debemos hacer un reproceso. ¿Por dónde sacamos el reproceso? Por el módulo Administración, el menú Opciones, la opción Reproceso de datos. Nos aparece una pantalla donde aparece toda la información para poder realizar el reproceso. ¿Qué debemos tener en cuenta en esta pantalla que nos está cargando? Que debemos hacer una actualización de terceros primero. Debemos una actualización de cuentas segundo. Y por último hacer el reproceso 2016 desea generar. Para generar este proceso todos los usuarios deben estar por fuera del sistema así. Y él empieza a correr todas las transacciones para poder hacer un reproceso contable finalizado con éxito. Le damos a aceptar y le damos a salir. Ya acabamos de hacer el primer paso. Lo segundo es generar las ejecuciones. Estas deben estar revisadas y en igualdad. Miren el signo igual. ¿Por dónde sacamos las ejecuciones? La ruta. Módulo Yo informes, menú Plan Money. Para sacarla de ingresos le damos ejecución de ingresos. Le damos clic en esta casilla y él nos aparece para poder sacar el rango de la ejecución presupuestal de ingresos. Le decimos del mes de enero al mes de marzo y le damos a aceptar y nos genera la ejecución como ya la tenemos acá generada. Nuevamente me voy para esta otra
pestaña y le doy ejecución de gastos ahora, Plan Muni, ejecución de gastos. Cuando le doy ejecución de gastos, él me muestra nuevamente la pantalla para poder hacer la ejecución de gastos y me muestra del rango de enero al rango de marzo para poder sacar la ejecución. Y le doy el botón aceptar. Cuando le doy el botón aceptar, él me genera la ejecución de gastos que ya la tengo. ¿Qué debo tener pendiente de las ejecuciones? Deben ser la columna del presupuesto inicial, tanto de ingresos como la columna del presupuesto de gastos, deben ser iguales. Deben ser iguales las adiciones de gastos con las adiciones de ingresos. Deben ser igual las reducciones, debe ser igual el presupuesto definitivo de ingresos con el presupuesto definitivo de gastos. Deben ir en igualdad los créditos y los contracréditos en gastos. Y por último, debemos hacer una revisión de todo lo que tiene que ver con el CDP, RP, Constitución y Pago. Si nosotros nos fijamos al final de la columna, nos muestra la fuente de financiación que tiene cada rubro, tanto de gastos como de ingresos. Tenemos que fijarnos que no haya ningún signo negativo en la ejecución. Y igual en gastos, que no haya ningún signo en ejecución ni en ningún lado. Una vez que tenemos y hemos revisado eso, procedemos al siguiente paso. Cuando ya tengo la ejecución, pasamos a la actualización de los protocolos. Para la actualización de los protocolos, debo tener en cuenta primero que una carpeta que se llame FUG, donde esa carpeta se la va a suministrar los proveedores de Transform, donde está el FUG general, que son 3 archivos, y donde está el FUG de regalías, que tenemos 3 archivos. Estos archivos en Excel de estas dos carpetas se los suministra la empresa, deben llamar para la actualización de la empresa. Empezamos a hacer el proceso. Primero, vamos a actualizar el plan de cuentas del FUG. ¿Por dónde actualizamos el protocolo? El primer paso, plan de cuentas FUG. Me voy a salir y le digo actualicemos los módulos yo informes, menú FUG, opción plan de cuentas FUG. Cuando le doy plan de cuentas FUG, él me aparece todo el plan de cuentas FUG. Le digo elimínemelo todo, él me lo elimina todo y le digo y le doy la opción de grabar y así queda limpia la pantalla. Para mayor verificación, pues le doy plan de cuentas y me lo muestra todo. ¿Qué hago? Ahora le doy el botón actualizar y él me dice localice el archivo de Excel con el plan de cuentas FUG sin encabezado en formato código nombre. En los archivos nosotros ya los tenemos listos, entonces le damos a aceptar y vamos y buscamos en donde lo tenemos guardado. Este archivo lo debemos buscar o se lo debemos pedir a Transform para que Transform no lo genere. El FUG general, por aquí es el FUG general, donde abrimos aquí en File y él me muestra el plan FUG. Plan FUG se llama, ojo por favor, plan FUG, y estamos haciendo el plan de cuentas del catálogo todo. Son dos FUG, el FUG general y el de CGR de regalías. Entonces selecciono plan FUG y le doy OK. Cuando le doy OK, él empieza a cargarme y actualizarme todo el plan de cuentas. Tranquilos que él me borra la parametrización de las cuentas que ya no existen, por eso las borro. Si actualiza y las tiene, él simplemente las reemplaza. Este proceso se debe hacer para poder tener actualizados siempre cuando al momento de parametrizar tengamos las cuentas nuevas y actualizadas y así podamos tener un mejor rendimiento y efectividad al momento de parametrizar el plan de cuentas. Le doy a aceptar y le doy grabar. Proceso grabado. Aceptar. Voy con el segundo paso. Ya acabé de hacer con el plan de cuentas. Ahora voy con las fuentes de financiación de funcionamiento. Me ubico nuevamente acá, le doy salir y le digo menú FUG y le digo ahora fuentes de financiación. Él me dice, le digo eliminar todo, sí, aceptar y le doy el botón salir. Él me las guarda automáticamente. Si entro otra vez
a fuentes de financiación ya no existe, aquí no hay el botón grabar. Le digo, impórteme las fuentes, me dice que busque el archivo. Busco el archivo que se llama fuentes de financiamiento y le doy OK. Él me empieza a cargar todas las fuentes de financiación. Aquí no le doy grabar, sino simplemente salir y él me las toma. Lo mismo lo hacemos con fuentes de inversión. Le digo eliminar todo, sí, y le doy salir. Verifico otra vez en fuentes de inversión y veo que ya no hay ninguna. Le digo impórtemelas, aceptar, y él por defecto me busca nuevamente el archivo donde lo tengo guardado, que es las fuentes de inversión. Acuérdense que son 3 archivos. Y le doy OK. Y él me importa y me actualiza todas las fuentes del FUG de inversión. Le doy a aceptar. Correcto, cuando ya tenemos todo ese proceso, ya acabamos de actualizar todo el plan de cuentas y todas las fuentes de financiación del FUG. Ahora me queda actualizar estos 3 que son el plan de cuentas del Sistema General de Regalías, las fuentes del Sistema General de Regalías y los sectores del Sistema General de Regalías. ¿Por dónde lo actualizamos? Por ahí mismo, FUG, y le doy la pestaña que dice fuentes. Aquí en esta es su opción, mírela. Esta es su opción y le digo plan de cuentas del CGR. ¿Qué hago? Repito el proceso, eliminar todo, grabo y le doy el botón actualizar. Nuevamente debo localizar ahora el FUG de regalías, el otro archivo. Amplío y me muestra los 3 planes de cuentas. Le digo subamos el plan de regalías. Él empieza a cargármelo. Cuando lo termina me saca un mensaje y me dice que ya está cargado, proceso terminado. Le doy a aceptar y le doy a grabar. Ya actualicé el plan de cuentas del FUG de regalías. Ahora voy a actualizar en esta misma pestaña las fuentes del Sistema General de Regalías. Eliminar todo. Sí, aceptar, le doy salir, verifico nuevamente que las fuentes estén eliminadas y vuelvo y actualizo nuevamente las fuentes. Le doy a importar fuentes y busco las fuentes de las regalías. Él me las carga y le doy salir. Aquí no debo darle grabar, salir. Después otra vez en fuentes aquí y le digo los sectores. Le digo eliminar todo, sí. Y le digo importar, el botón importar, localizo el archivo que dice sectores, le doy OK, él me lo muestra y proceso terminado y salir. Aquí hemos acabado de hacer la parametrización, todo este protocolo, todo el protocolo ya lo acabamos de hacer aquí en el sistema como ustedes lo vieron. Hicimos primero el plan de cuentas, después las fuentes de inversión, después las fuentes de financiación, fuentes de inversión y todas las regalías. Aquí acabamos de hacer todo el protocolo de todos los FUG que tenemos en el sistema. O sea, aquí con este protocolo actualizamos para generar todo estos planos del sistema general. Siguiente punto, pasamos a las auditorías. Debemos correr las auditorías. ¿Por dónde corremos las auditorías? Las auditorías las corremos por el módulo Yo Informes, el menú Auditoría, y le corremos estas 3 no auxiliares. Debemos darle el botón buscar. Si aparece, no existe comprobantes para modificar, pero si aparecieran, deben llamar a la empresa a pedir la asesoría de la auditoría. Salir. Sale después asientos descuadrados. Con asientos descuadrados escogemos el rango que vamos a sacar y le doy visualizar. No existen descuadrados, continuamos. Si llegan a salir asientos, por favor comunicarse con el área de soporte. Y cuentas de presupuesto descuadradas. Con las cuentas de presupuesto descuadradas me aparece también una pantalla. Si no hay, continuamos. Y si existe alguna, por favor comunicarse con el área de soporte para tener el servicio de auditoría. Le damos a aceptar y hemos terminado de hacer el segundo paso. Entramos al paso de parametrización de informes. Es importante en el paso de parametrización de informes tener claro lo que vamos a hacer. Lo primero, la siguiente ruta para parametrizar: módulo Yo Informes, menú básicos, opción, configuración general. Esta es la pantalla muy importante. Así como en el CGR parametrizamos, lo primero que debemos hacer en este formulario es organizarlo para poderlo entender. Entonces, estamos hablando del FUG. Empezamos, simplemente nos ubicamos. Este es el plan de cuentas y jugamos como en Excel.
Este es el plan de cuentas. Le tenemos que escoger la vigencia, importante. Esta no la tenemos que escoger, esta no la tenemos que escoger. Entonces las minimizamos, las ocultamos porque no las necesitamos en este momento, para que podamos tener visualmente toda la pantalla en nuestro campo. Entonces llegamos al letrerito de color azul. Efectivamente aquí sí, estos de color verde sí necesitamos. Entonces les quiero mostrar visualmente cuáles son las columnas que debemos para esta columna de FUG tesorería. No la necesitamos, entonces la ocultamos. Reservas, FUG, fuente FUG, CGR FUG, cuenta CGR, sector. Listo. Aquí les mostré, estas son las columnas que debemos parametrizar. Código FUG, el FUG, esta funciona, las dos, esta es una columna y funciona con esta. Me explico, si coloco algo aquí, pues aquí me coloca el código y aquí el nombre. Lo mismo funciona con esta, lo mismo con esta, lo mismo con esta. La dependencia funciona solita, la fuente FUG funciona solita, el FUG CGR funciona con la cuenta y la fuente solita y el sector solito. Una vez que ya tengo esto predeterminado, por aquí voy a parametrizar el FUG. Entonces arranco a hacer el proceso de parametrización. Primero voy a parametrizar el FUG ingresos. ¿Qué debo parametrizar en el FUG ingresos? Debo parametrizar el código FUG, la dependencia y la fuente FUG. El código FUG, entonces vamos y buscamos el código FUG, el código FUG. Entonces vamos a hacer ingresos. Entonces yo puedo buscarlo por acá. Si me ubico en T, le digo T, búsqueme ingresos. Entonces él me busca, es alfanumérico, y le digo búsqueme T punto. T punto A. T punto A. Un ejemplo lo escribo acá y le doy enter y él me lo localiza en donde lo tengo que escribir. ¿Correcto? Aquí le puedo buscar desde dónde empiezo. Voy a parametrizar el FUG de ingresos. ¿Qué debo parametrizar en el FUG de ingresos? Debo parametrizar el código. En este caso, escribimos cualquier letra y él nos abre el plan de cuentas y empezamos. Lo que vamos a hacer es circulación y tránsito. Entonces me ubico en un ingreso y le doy enter. Él me muestra las posibles cuentas que pueden haber. Hay ingresos corrientes y ingresos de capital. Le digo, no, es un ingreso corriente. Ah, no, estoy haciendo circulación y tránsito. ¿Es un ingreso tributario o es no tributario? Ah, voy a decir que es tributario. Ajá, circulación y tránsito, y lo empiezo a buscar. Debo fijarme que, mire, que si no tiene aquí auxiliar, él me deja continuar, mire, enter, hasta que tenga auxiliar. Si me quiero devolver porque me equivoqué, le doy el botón escape, y él me lo muestra. Entonces me dice, pero si le marco espectáculos públicos, mira, hasta aquí me deja llegar porque es auxiliar. Entonces estoy buscando impuestos de circulación y tránsito, y así sucesivamente. Si veo que no está, entonces debe ser que son no tributarios, entonces debe ser tasas, circulación y tránsito, y así empiezo a desplegarme para buscar. Ya sea, debemos fijarnos en el auxiliar. Si es auxiliar, hasta ahí llega. Si me quiero devolver, le doy escape y sigo buscando. Rentas contractuales, ah no, le doy escape. Contribuciones, ah no, le doy escape. Otros ingresos no tributarios. Un ejemplo, hasta que la encuentre, y una vez que la encuentre le doy enter y la cargo. Si me llegué a equivocar, vuelvo otra vez a darle cualquier letrica y empiezo a buscarla. Ingresos, enter, ingresos corrientes, enter, y digo es un impuesto no tributario, es una contribución, es otras contribuciones, y así empiezo a buscar la cuenta seleccionada. Parametricé en el FUG de ingresos el código y me trae el FUG. Estas dos columnas funcionan, mire, una es el código y la otra es el nombre. ¿Qué otra columna debemos parametrizar? Debemos parametrizar en ingresos la dependencia. ¿Cuál es la dependencia?
Pues fácil, entonces yo digo, busco aquí, digo, una es administración central, le digito cualquiera y él me muestra la dependencia. ¿Y qué otro cuadrito debo parametrizar? La fuente FUC. Entonces simplemente me ubico en el cuadro de fuente FUC. Este es el de fuente. Entonces yo le digo, ábramelo, le digito cualquier letra y él me dice, yo le digo, impuesto de circulación es un impuesto corriente de libre destinación. Y le cargo, aquí puedo copiar y bajar y pegar, control C y control V. Puedo jugar con esta tabla como si fuera Excel, pero debo tener claro esta estructura, que si voy a parametrizar ingresos, debo parametrizar la columna de código de FUC, la columna de dependencia y la columna de fuente FUC. Y acabé de hacer FUC de ingresos. Pero si quiero hacer FUC de funcionamiento, debo parametrizar también esas mismas tres. ¿Y cómo parametrizo FUC de funcionamiento? Una vez que tenga aquí este proceso, control C y control V, vamos a parametrizar estas dos, le doy grabar para que no se me pierdan los cambios. Y ahora voy a buscar funcionamiento. Entonces yo me puedo ubicar acá y le digo búsqueme la 1.1.1, enter, y él me la busca, funcionamiento consejo. Entonces le digo, las tres que debo parametrizar en funcionamiento son código FUC, dependencia y fuente FUC iguales a la anterior. Entonces me ubico y digo, aquí debo parametrizar código FUC, esto es asignación básica al sueldo. Lo mismo, digito cualquier cosa, le doy enter, él me muestra el plan de cuenta, yo digo, estos gastos de funcionamiento, son gastos de personal, son servicios personales, y así ya tiene auxiliar aquí, me la va a cargar. Acuérdese que si me equivoqué le doy escape y busco la que es, o si no me regreso y vuelvo y escojo la que es correcta. Cuando ya tiene auxiliar aquí, ya él me la carga en el formulario. Ya seleccioné la columna de código, debo también seleccionar la columna de dependencia. Aquí es fácil, abro y él me muestra el cuadro de dependencia, digito cualquier cosa y le coloco la dependencia que yo quiera parametrizar, en este caso porque es de funcionamiento, y la fuente de financiación. Amplío, digito cualquier cosa y escojo y digo, esto es de ingresos corrientes de libre destinación o de las posibles fuentes que me da el FUC, ahí me las muestra. Entonces el FUC me las muestra, es una tablita, entonces yo puedo jugar con ellos y decir, es esta, es la 1. Le doy a aceptar. Debo hacer esta parametrización con calma y verá que es el éxito para que todos sus informes se vayan correctamente. Aquí acabé de hacer la parametrización de fuentes de financiación, del FUC, de la fuente FUC. Si usted necesita una ayuda o una guía, pues puede buscar las fuentes de financiación o puede sacar la ejecución. Mire, acuérdese que aquí en la ejecución de gastos, al final del rublo, por ejemplo, yo miro auxilio de transporte y yo miro que yo la parametricé con la fuente 17, que es ICLD, para si me ayuda al momento de colocar mejor la fuente en el FUC. Yo ya sé que es de la 17, entonces busco la fuente correspondiente. Si quiero una ayuda de la ejecución del sistema, qué fuente tenía parametrizada. Aquí acabé de hacer el FUC de funcionamiento. Ahora el FUC de deuda es lo mismo, el código FUC, la dependencia y la fuente FUC. Si su municipio tiene deuda, pues buscamos el rublo, si quieren lo bajamos y lo vamos buscando y buscamos la deuda 1.2 o le digitamos arriba y él me muestra la deuda. Entonces yo escojo lo mismo, tengo que escogerle la vigencia, tengo que escogerle el código FUC. La vigencia es obligatoria para todos, es obligatoria. Necesito saber si esto es de la vigencia actual, si esto es una reserva, si es una cuenta por pagar, todo el proceso. Entonces, como estamos haciendo deuda, es lo mismo, código FUC, abrimos y buscamos y decimos, este es de deuda, entonces total inversión y buscamos la cuenta de deuda. Y una vez que la tenemos seleccionada, pues la cargamos.
la buscamos, parametrizamos el código FUG, parametrizamos también la dependencia y parametrizamos la fuente. Una vez que tenemos la fuente, cargamos la fuente, digitamos cualquier cosa. Obvio, hay que leer todas las fuentes para poder seleccionar la fuente correspondiente. Otra cosa, si yo tengo el código, pues simplemente lo digito. Si yo digo, por ejemplo, t.1.1, entonces yo puedo también digitarlo si me sé el código y lo puedo verificar con el plan de cuentas de la herramienta que tengo, la ayudita. Por ejemplo, yo tengo aquí el plan de cuentas, la herramienta de Excel que les acabé de mostrar, que importamos. Entonces, si yo voy, rectifico y digo, bueno, es que voy a mirar la esta y digo, el código de la deuda es prevención, entonces simplemente la copio y también la puedo pegar acá. ¿Correcto? Entonces puedo agarrar del archivo de Excel que también importé el protocolo, puedo agarrar y copiar y pegar. Si no quieren hacer el trabajito de buscar acá, escape o buscar y buscar y buscar, pueden también buscarlo de acá de el archivo de Excel que le vamos a enviar nosotros para importación de los protocolos. Acá están todas las cuentas. Entonces acá pueden utilizar el Excel con control B para buscar el nombre y mejor parametrización o mejor ayuda. Buscan el nombre, copian el código y lo pegan en el otro lado, en esta columna. Una vez que hemos parametrizado ya el FUG de deuda, lo mismo funciona con el FUG de inversión. Parametrizamos código FUG, dependencia y fuente. Lo mismo funciona para cuentas por pagar. Vamos a ver el ejemplo. Para parametrizar inversión es lo mismo, se parametriza. Por ejemplo, vamos a hacer calidad de matrícula. Si yo no quiero hacer este trabajo de digitar y buscar porque digo no, entonces simplemente le doy escape, salir y me voy para el Excel, la herramienta que yo tengo, y digo no, es que yo lo quiero hacer desde acá. Entonces yo ya sé que eso es personal del docente de cobertura. Un ejemplo, le doy control C, me ubico en el transfer y le doy control V y él me lo copia. O sea, lo puedo buscar de las dos formas para parametrizar, o si no, de la forma que todos conocemos. Escribimos cualquier tipo de letra, abrimos y él me dice, esto es de inversión, esto es de educación, esto es de cobertura, esto es de pago personal, esto es del pago docente y esto es de docente. Puedo cargarlo de cualquier forma, sea copiándolo del archivo de Excel o sea buscándolo ahí porque ya lo hemos actualizado en los protocolos. Parametrizo código, parametrizo dependencia, en este caso ya está parametrizada, y parametrizo fuente. Busco la fuente que es educación, prestación del servicio. Lo mismo para acá, abro y busco la fuente que debe ser la que tiene la cuenta. Para yo poderme guiar es fácil, como ya el sistema tiene cargadas las fuentes, cuando yo he sacado la ejecución de gastos que les mostré, al final de la cuenta de la ejecución de gastos, en los rublos están las fuentes. Entonces podemos achiquitarlo o podemos jugar con eso y podemos detectar que, mire, aquí yo sé que, un ejemplo, busquemos la de inversión. Yo sé que inversión inversión está con la cuenta 4 y se llama CGP Educación. Entonces es una forma para yo poderme guiar y decir, este pertenece a educación, y así poder buscar aquí la fuente de educación, calidad, y poder tener una mejor ayuda al momento de parametrizar el FUG de inversión o cualquier FUG que estemos haciendo. Seguidamente vamos a hacer la parametrización del FUG de cuentas por pagar. ¿Cómo se parametriza el FUG de cuentas por pagar? Debemos parametrizar la columna código FUG, dependencia y fuente FUG. Entonces, cuentas por pagar, pues buscamos cuentas por pagar en la parte superior. Una vez que encontremos las cuentas por pagar, buscamos aquí las cuentas por pagar. Vamos a buscarla aquí en este transfer porque básicos, configuración general. Vamos a buscar las cuentas por pagar, parametrizarlas. Ya buscamos FUG de ingresos, FUG de funcionamiento, FUG de deuda, FUG de inversión y FUG de cuentas por pagar. Entonces vamos a mirar. Bueno, vamos a mirar
FUG de cuentas por pagar. Código FUG, dependencia y fuente FUG. Entonces buscamos el archivo y le damos la abreviatura y le damos enter. Él me muestra qué debo parametrizar de esta columna. Debo parametrizar el código FUG. Debo tener la vigencia de la parametrización en 3. Obvio, porque 3 es cuentas por pagar. Y debo parametrizar el código FUG. ¿Qué es el código FUG? Entonces busco y abro y empiezo a buscar que eso es una cuenta por pagar, que es una cuenta por pagar de funcionamiento, que es una cuenta por pagar de gastos, y la cargo. Acuérdese que aquí en esta parametrización también prima que si usted puede buscarlo, el archivo que tiene de Excel que tenemos abiertos, usted busca la cuenta si quiere también acá. Es una otra forma para buscar o para parametrizar el plan de cuentas. Entonces, si usted también tiene la cuenta acá, usted puede buscarla acá en su archivo y decir, por ejemplo, voy a parametrizar esta cuenta, le doy control C, abro el transform y le coloco la cuenta y la parametrizo. Debo parametrizar el código FUG, la dependencia y la fuente. Abro nuevamente y busco la fuente a que pertenece eso. Me ubico en el siguiente cuadro, debo hacerlo uno por uno y buscar la cuenta de financiación que pertenece a dicha cuenta. Nuevamente digo que ellos se pueden guiar con la ejecución de gastos que sacamos. Y lo último, al final de la última columna, yo aquí la copié y la minimicé y puedo tener la fuente de financiación para al menos por el nombre poderme guiar y saber a qué pertenece cada una de los rubros que estoy haciendo. Después voy a sacar FUG de reservas, voy a sacar el FUG de reservas. Para sacar el FUG de reservas debo parametrizar el FUG reservas, ya no el código FUG, sino el FUG reservas, la dependencia y la fuente FUG. ¿Cómo lo hacemos? Entonces buscamos e identificamos las reservas. Entonces le damos la abreviatura de R para poderlas encontrar, total reservas. Entonces aquí me las muestra. Entonces esta columna de código no la debo parametrizar. Debo tener en cuenta que la vigencia debe ser reservas. Debo parametrizar el que dice FUG reservas. En este caso, esta columna la busco y la amplío. Digito cualquier cosa. En esta columna de reservas, en esta, mire, reserva 05, digito cualquier cosa y él me muestra el plan de cuentas de las reservas. Entonces empiezo, son reservas de funcionamiento, de gasto de personal. Y así sucesivamente, estas son de educación. Entonces vuelvo y escribo cualquier cosa, le doy enter. Él me muestra nuevamente el total de las reservas, le digo son de inversión, son de educación, son de calidad y él me las muestra. Debo parametrizar reservas, debo parametrizar la dependencia y la fuente. Entonces nuevamente aquí abro y coloco la fuente. Y coloco la fuente de educación, que es la que tengo parametrizada. Ojo, cuando estoy parametrizando reservas, debo parametrizar la columna que se llame reservas, la dependencia y la fuente. No este código de FUG acá. Debo parametrizar las reservas acá en esta columna. Y debo tener claro que la vigencia debe ser reserva para poder hacer una parametrización exitosa. Después voy a parametrizar el FUG de ejecución Fondo Local de Salud. Debo parametrizar la columna que se llame código FUG, ejecución de salud, dependencia y fuente FUG. Si la buscamos, entonces debo parametrizar, una vez que identifique la ejecución de salud, debo parametrizar tanto en ingresos como gastos. ¿Cómo sé? Pues la persona que está armando el presupuesto sabe e identifica las cuentas de salud del Fondo Local de Salud. Sabemos que pertenecen al sector 02. Una vez que lo identifique, lo puedo ir buscando salud. Entonces yo sé que esto pertenece al Fondo Local de Salud. Debe haber una equidad e igualdad entre las cuentas del gasto con las cuentas de ingreso. Entonces voy a parametrizar esto que se llama régimen subsidiado y busco la columna que se llama código FUG, ejecución Fondo Local de Salud. Me ubico ahí, le doy enter, abro y le coloco la cuenta
del régimen subsidiado a la que estoy cargando, y así sucesivamente parametrizo todas las otras del Fondo Local de Salud, que solamente son cuentas de salud. Le coloco la dependencia y le coloco la fuente. Amplío y busco y voy a ver cuál es la fuente de educación de salud. La selecciono y la marco. Debo parametrizar todas las cuentas del Fondo Local de Salud, no todas, sino solo las del Fondo Local de Salud. Así como parametricé ingresos, después gasto, busco ingresos, le doy T y le digo búsqueme, le doy T y le digo búsqueme las de ingresos. Entonces yo ya sé cuáles son las cuentas que debo parametrizar de el Fondo Local de Salud. Aquí en el gasto, en el ingreso las tengo identificadas. Me ubico donde dice código FUC ejecución salud. Abro y empiezo a buscar y busco el FUC de ingresos del Fondo Local de Salud. Transferencias para inversión del nivel nacional y digo del Sistema General de Participación en régimen subsidiado. Le coloco le coloco la fuente y le coloco la dependencia y le coloco la fuente. Debe haber igualdad entre las cuentas de ingreso con las cuentas de gasto, porque estos dos deben ir completamente en igualdad y equitativos para poderlo parametrizar. Debo ir dándole grabar para que me vaya salvando los datos. Una vez que terminé de hacer eso, después voy a parametrizar el FUC CGR. ¿Cómo es parametrizar? Yo tengo que buscar la columna que se llame FUC Sistema General de Regalías, cuenta Sistema General de Regalías y sector Sistema General de Regalías. ¿Cuáles son las columnas que debo parametrizar? Primero identifico dónde están las regalías. Digo, vamos a ver dónde está mi plan de cuentas de regalías. Una vez que lo identifique, mi cuenta de regalías, vamos a ver si tenemos regalías. Vamos a buscar las regalías para poderlas parametrizar. Una vez que encuentre las regalías, entonces yo debo colocarle primero, debo parametrizar donde dice cuál es la columna. Debo parametrizar FUC CGR, cuenta CGR y sector CGR, esto para las regalías. Entonces, ¿qué debo buscar? Voy a parametrizar, entonces me ubico donde dice todo lo de regalías y le digo, voy a parametrizar primero FUC regalías. Busco y él me muestra todo lo de regalías. Cargo la cuenta de regalías, parametrizo la fuente, digito cualquier cosa y escribo y digo, esto es de disponibilidad inicial, la fuente 1, y le coloco el sector, abro y él me muestra los sectores. Yo digo, esto es de transporte. Estas tres columnas debo parametrizarlas para poder sacar el FUC del Sistema General de Regalías. No olvide que debemos ir darle grabando. Es importante darle grabar. ¿Por qué? Porque al momento de poder alimentando el sistema, yo no voy a perder los cambios y estoy pendiente en darle el botón grabar. Ya acabé de hacer la parametrización toda en azul por la configuración general. Le debo estar corriendo las auditorías. ¿Cuáles son las auditorías que le debo estar corriendo? La siguiente, yo le digo auditorías no parametrizadas. Él me debe y me saca un mensaje y me dice, mire, hace falta por parametrizar de las cuentas del FUC, y me muestra todas las cuentas que yo tengo por parametrizar. Aquí yo puedo llevar esas cuentas a Excel, le doy Excel, él me las muestra en un archivo de Excel, mira, aquí me lo generó. Entonces yo digo, agarro a la primera, control C, y le coloco acá, control B, y me dice, mire, efectivamente hace falta por parametrizar. Y así sucesivamente estas auditorías deben salir limpias. No debe salir nada que aquí en la parte superior diga FUC. Aquí hace falta por parametrizar la cuenta, pero si le doy salir, me hace falta por parametrizar la fuente. Si le doy salir, hasta aquí, debe salirme FUC limpio.
debe salir todo parametrizado para yo poder empezar a emitir los planos. Las siguientes parametrizaciones que tenemos que hacer, falta la de tesorería y la del fondo FUG de excedentes de liquidez. ¿Cómo es la del FUG de tesorería? Es sencilla. Yo le doy, salimos de acá de esta pantalla y le digo, por favor, módulo yo informes, menú FUG, y le digo, voy a parametrizar los excedentes de liquidez. Cuando le digo que voy a parametrizar los excedentes de liquidez, él me muestra todas las cuentas. Yo simplemente debo escogerle el tipo, qué tipo es, si es una cuenta de ahorro, si es una cuenta corriente y qué cuenta es. Para que me salgan todas estas cuentas debo actualizar los protocolos, selecciono la cuenta y así sucesivamente voy a seleccionar todas las cuentas de excedentes de liquidez para poder generar el archivo. Por aquí debo parametrizar todas las cuentas de ahorros y corrientes para poder generar el plano de excedentes de liquidez y le voy dando grabar. Y para poder parametrizar el de tesorería, el último que nos falta acá, el de tesorería, debo parametrizar la columna de tipo de excedente y de cuenta de FUG, que también se hace por este módulo, mire, por columna bancos tesorería. Por ahí identifico cuáles son las cuentas de tesorería del fondo local o las cuentas maestras, ya sean las de régimen subsidiado, las de salud pública o las de prestación de servicios. Una vez que las identifique, yo empiezo a buscarlas. Aquí él me muestra todo el plan de cuentas para que yo identifique cuáles son las cuentas de el fondo local de tesorería. Entonces yo digo, esto es de régimen subsidiado y le coloco la cuenta, digito cualquier cosa y abro y hago el mismo proceso. Digo, estos son pagos, estos son de fondo de inversión y le coloco la cuenta a la que estoy sometiendo el proceso de tesorería de salud. Y así identifico cuáles son las cuentas de tesorería de salud. Y le doy grabar. Hemos terminado de hacer toda la parametrización o el proceso de parametrizar para que podamos empezar el proceso de generar los planos. Acabamos de hacer toda la parametrización. Vamos a ver cómo debe salir perfecta la parametrización para que podamos generar los planos. Y ahora por último vamos a sacar los planos por el módulo de yo informe, el menú FUG y informes. Empezamos FUG de ingresos, esperamos que nos cargue la tabla, escogemos el rango de enero al mes de marzo y le damos plano. Es importante que sepa dónde me lo va a generar. Me lo va a generar en Transform 2016, en la carpeta CGN, en la carpeta archivos, y me lo va a generar con un archivo plano que se llama ingresos TXT. Le doy plano y él me lo transforma a salir. Así sucesivamente hago con todos. Con gastos, le doy en gastos. Espero que me cargue, le escojo todas las dependencias, le doy el rango de enero al mes de marzo y le doy plano. Él también me lo genera en la carpeta Transform CGN archivos y se llama un plano gastos de funcionamiento. Le doy plano, le doy salir. Así sucesivamente lo hago con todos hasta que llegue a las reservas y escojo el rango que tengo que hacer, que es enero a marzo, y le doy el plano de reservas para gastos y el plano de reservas para ingresos. Le doy salir, informes, y así hago todo el proceso con todos los informes que veo aquí. Una vez que los genere, me voy a la carpeta que se llama Transform 2016 CGN archivos y él me muestra todos los archivos planos listos para poderlo generar. Si abro un archivo, me muestra todos los archivos con la parametrización que yo previamente he hecho. Es importante recordarles que la parametrización de básicos, configuración general, debe salir limpia el módulo de auditorías no parametrizadas. Importante que este archivo que tenemos acá o este botón debe salir limpio para proceder a hacer
la generación de los planos. Para que la parametrización sea exitosa, debemos este botón de auditoría no parametrizada, no debe salir absolutamente nada que diga ni SIDEF ni FUG. Nada, no puede salir nada. Si sale aquí FUG, estas cuentas hacen falta parametrizar. No debe salir nada. Cuando ya salga limpio, procedemos a hacer la generación de los informes. Cualquier inquietud, ustedes pueden comunicarse a la empresa. Ya vimos un video completo de cómo parametrizar el FUG, actualizarlo, pasarle auditorías, parametrización y generar todos los planos del FUG. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier inquietud, comunicarse con la empresa.